Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El verano estaba en pleno apogeo en Bellevue Park, un complejo residencial famoso por su ambiente tranquilo y agradable. El sol del atardecer bañaba la piscina con un brillo dorado, creando el ambiente perfecto para relajarse después de un día de trabajo. Thomas, un ingeniero de software de 32 años, se encontraba precisamente en esta situación. Su proyecto más exigente por fin había terminado, y disfrutaba cada minuto de este raro momento de respiro. Estaba cómodamente instalado en una tumbona, con su libro favorito en las manos y una limonada helada a mano. Los rayos del sol se deslizaban suavemente sobre sus gafas de sol, y una ligera brisa traía una agradable brisa que le rozaba el rostro. Todo parecía perfecto, un marcado contraste con el frenesí de las últimas semanas. Pero esta tranquilidad pronto se vería quebrantada. Al principio, solo se oyó un leve sonido de pasos, un crujido sobre las losas de hormigón. Era un sonido casi imperceptible, pero destacaba en el tranquilo aire de la tarde. Thomas levantó la vista automáticamente y sus ojos se toparon con una figura familiar. Una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, con imponentes gafas de sol y un porte que destilaba una autoridad incuestionable. Aunque la había visto varias veces por el complejo, nunca habían intercambiado una palabra. Siempre parecía estar rodeada de ese aura que inspiraba respeto, pero hoy, algo más en su comportamiento llamó la atención de Thomas. Se enderezó ligeramente, desconcertado. La mujer se acercó con paso mesurado, con la mirada fija en él con insistencia, y se detuvo bruscamente a poca distancia. Un silencio denso los envolvió, como en una escena de película, donde cada palabra tenía su importancia. Una mirada furtiva, una vacilación perceptible, y luego formuló la pregunta directamente, casi demasiado directamente. «Disculpe, ¿vive usted aquí?» Thomas, sorprendido, se incorporó un poco, despertando sus instintos defensivos ante esta inesperada intrusión. Sin embargo, mantuvo la calma y respondió con serenidad. «Sí, vivo en el apartamento 304. Llevo aquí 2 años». Incluso se permitió una leve sonrisa, pensando que esa aclaración bastaría para calmar la situación. Pero la mujer entrecerró los ojos, como si no le creyera ni por un segundo, escrutándolo con una intensidad renovada. Su mirada fue todo menos amable. «Nunca te había visto por aquí». «¿Estás segura de que no estás visitando a alguien?», preguntó con un tono de sospecha en la voz, con un matiz de desafío en sus palabras. Su tono, altivo y cortante, resonó en el aire pesado de la tarde. Thomas sintió un ligero cosquilleo de frustración, una sensación que no le gustaba, pero permaneció tranquilo y su tono se volvió más firme. «No, vivo aquí y no tengo nada que demostrarte». Sentía que la conversación estaba tomando un giro extraño, pero no quería enredarse en explicaciones innecesarias. No se sentía responsable de justificar su presencia. La mujer no se inmutó. Cruzó los brazos con autoridad, convencida de que algo raro pasaba. Su mirada era incisiva, escrutándolo como si buscara un error, un fallo. «Entonces muéstrame tu tarjeta de acceso». Su petición sonó como una orden, un desafío abierto. Thomas palideció un instante, con un escalofrío desagradable recorriéndole la espalda. Comprendía el desenlace de aquella conversación y no iba a dejarse intimidar. La petición era absurda, lo sabía, pero sentía que la tensión crecía en su interior, que una ira sorda comenzaba a gestarse. Respiró hondo y su mirada se endureció ligeramente. Quizá fuera un hombre tranquilo y reflexivo, pero no iba a dejarse humillar así. Se levantó lentamente de su sillón, encarando a aquella mujer que parecía convencida de su superioridad. «No te debo ninguna explicación. Si tienes algún problema, contacta con la gerencia». La frialdad de su voz contrastaba con la calidez del sol. Pero la mujer no se detuvo ahí. Lejos de conformarse con su confrontación verbal, sacó su teléfono con una determinación casi amenazante, tocando la pantalla con los dedos a una velocidad calculada. Marcó un número sin dudarlo, y la situación dio un giro inesperado. Se llevó el teléfono a la oreja y, con voz clara y autoritaria, llamó a seguridad. «Hay alguien en la piscina que no debería estar ahí. Dice que vive aquí, pero estoy segura de que no». Lo dijo con naturalidad, como si estuviera reportando una anomalía,
como si estuviera haciendo un simple informe administrativo. Su mirada no se apartó de Thomas, y él sintió la punzada de su mirada acusadora penetrar en su mente. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de insinuaciones. Thomas sintió una oleada de humillación crecer en su interior, la absurdidad de la situación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo pudo un encuentro simple y cotidiano haber llegado a este punto? ¿Por qué esta mujer, a quien nunca había visto de cerca, parecía tan decidida a menospreciarlo? La frustración y la ira se mezclaron en su estómago, pero no iba a ceder. No ahora. No frente a este público silencioso. Sintió las miradas fijas en él, pesadas, inquisitivas. Algunas, curiosas, escrutaban la escena como si fuera un drama en vivo. Otras permanecían indiferentes, como si nada hubiera perturbado su mundo perfecto. Pero unas pocas, menos discretas, lanzaban miradas de desaprobación, intercambiando murmullos. Estos murmullos, aunque tenues al principio, se hicieron cada vez más intensos, cada vez más insistentes. La tensión se extendía como una ola silenciosa y sofocante, a punto de estallar en cualquier momento. Thomas se sentía como un animal atrapado, vigilado, cada uno de sus movimientos escrutado. Casi podía oír el rumor de voces en el aire, como si se hicieran más fuertes a medida que la situación se intensificaba. Volvió la mirada hacia la puerta principal del complejo, esperando que la seguridad no llegara en masa. Pero en el fondo, sabía que la prueba aún no había terminado. Si llegaba la seguridad, no sería una simple discusión. Sería una confrontación. La mujer, ahora apoyada en una columna a pocos metros de él, seguía hablando por teléfono, con la mirada fija en él, con la expresión de alguien que se creía en una posición de poder. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que estaba por venir, lo invadía, pero no iba a ceder. Enderezó los hombros y apretó los puños discretamente. Sus ojos escudriñaban los alrededores. Algunos residentes del complejo habían dejado de nadar y lo observaban con atención. Otros bebían tranquilamente, pero percibía una incomodidad palpable en el aire. Sabían que algo andaba mal, que aquella escena era inapropiada. Thomas respiró hondo, sin apartar la mirada de la mujer, y se obligó a mantener la calma. Sabía que si la situación se agravaba, podría haber consecuencias. Pero no iba a ser víctima de esa humillación. Él no era ese extraño, ese intruso al que se podía ahuyentar con una simple llamada. No era el quien debía irse, sino esa mujer, esa actitud, esa injusticia. La voz de la mujer resonó de nuevo, casi triunfante. Sí, sigue aquí. Sí, no parece residente, añadió, y cada palabra era como una lanza que le clavaba un poco más en el ego. El guardia de seguridad llegó poco después, un joven de 20 y tantos años, visiblemente perturbado por la escena que se desarrollaba ante él. Parecía un novato, aún no acostumbrado a este tipo de confrontación. Su uniforme estaba impecable, pero su expresión delataba cierta vacilación, como si no supiera cómo proceder en una situación tan tensa. La mujer, manteniéndose firme, acusó inmediatamente a Thomas de allanamiento, con palabras afiladas como cuchillas. No pertenece aquí. No es residente. Lo señaló, como si la mera acusación fuera suficiente para demostrar su culpabilidad. Su tono era altivo, casi desdeñoso, y sus ojos se dirigieron a Thomas. El oficial, tras un momento de vacilación, se volvió hacia Thomas, quien claramente se encontraba entre dos versiones contradictorias. Quizás aún no estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de tensión. Con un gesto casi vacilante, se acercó a Thomas y le preguntó con cortesía pero firmeza. ¿Puedes demostrar que resides aquí? Thomas sintió una punzada en el corazón. Este era el momento en que tendría que enfrentarse al cuestionamiento de su existencia en este lugar que había llamado hogar durante 2 años. Su mirada se endureció, y con un movimiento tranquilo pero decidido, rebuscó en sus bolsillos. Sus dedos se deslizaron primero sobre su teléfono, luego sacó su tarjeta de acceso y su licencia de conducir. Se los entregó lentamente al guardia, con la mirada fija en la mujer, pero su mente seguía concentrada en la situación. El oficial examinó los documentos con aire escrutador. El silencio era opresivo, como si todo el complejo hubiera contenido la respiración, esperando la decisión del joven. Tras un instante de vacilación, el oficial levantó la vista y asintió lentamente, confirmando lo que Thomas ya sabía: todo estaba en orden. Sus documentos eran válidos, residía allí,
y no había nada de malo en ello. Pero la mujer, como si la humillación la impulsara a luchar hasta el final, no estaba dispuesta a rendirse. Se cruzó de brazos, frunció los labios y la ira se reflejaba en su rostro. ¿Vas a creerle sin más? Su voz estaba llena de desdén, como si mostrar los documentos no fuera suficiente para calmar su certeza interior de que algo andaba mal. No podía concebir que un hombre, quizás inferior a sus expectativas, pudiera residir en ese complejo. Su tono acusador flotaba en el aire, casi desdeñoso, como un último intento por desacreditar a Thomas. Antes de que el oficial pudiera responder, una voz autoritaria se alzó desde el otro lado de la piscina. Provenía de un lugar donde nadie parecía haberse detenido a observar la escena, pero la voz, firme y resuelta, atravesó la creciente agitación del momento. ¡Ya basta! Todos se giraron hacia quien había intercedido, una mujer mayor con un ligero vestido de verano y un sombrero de ala ancha, que se destacaba entre la sombra de la gran sombrilla. Sus movimientos eran lentos pero de una gracia imponente, su mirada, sin embargo, era todo menos amable. Avanzó con determinación, y sus ojos clavaron en la acusadora una firmeza gélida. Un escalofrío de expectación recorrió el aire, y los demás residentes se apartaron instintivamente para dejar paso a la nueva oradora. Llevas meses acosando a la gente, y nunca has parado. La voz de Isabelle era tranquila, pero cada palabra impactaba con la precisión de un martillazo. La semana pasada, llamaste a seguridad porque había un repartidor, y el otro día, llamaste a la policía porque unos estudiantes de secundaria se mudaban a su apartamento. Las palabras de Isabelle, mesuradas pero agudas, penetraron la tensa atmósfera de la piscina como una descarga eléctrica. La acusadora se tensó bajo la presión de la enumeración de sus acciones, con el rostro contorsionado en una mueca de desdén. Quiso replicar, pero Isabelle, implacable, continuó en el mismo tono, manteniendo un control perfecto de la situación. Eres la única que tiene algo que demostrar aquí. Estás acosando a la gente basándote en tu propia desconfianza. Y ya está. La última frase resonó en el aire con la autoridad de una conclusión definitiva. La mujer acusadora, aún paralizada en una postura desafiante, ya no sabía qué responder. Se hizo un silencio denso, cargado de juicios. Era evidente que la intervención de Isabelle había alterado el equilibrio de la escena. Poco a poco, se oían murmullos alrededor de la piscina. Algunos residentes comenzaron a intercambiar miradas cómplices, susurrando entre sí, mientras otros negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Las miradas dirigidas ahora a la mujer estaban cargadas de juicio, desaprobación y hastío. Ya no se trataba de quién tenía razón o no, sino de cómo esta mujer había abusado de su posición y poder, sembrando la discordia entre sus vecinos. El guardia de seguridad, visiblemente incómodo, dudó un momento. El joven oficial, que parecía haber perdido el control de la situación, simplemente asintió, con aspecto avergonzado. Finalmente, se giró hacia la salida sin decir nada más, mientras observaba a Isabelle de reojo, como si buscara algún tipo de validación por su comportamiento. La mujer acusadora se incorporó bruscamente, visiblemente perturbada por este giro de los acontecimientos. Un destello de frustración cruzó su rostro, y en un último arrebato de orgullo, murmuró casi imperceptiblemente, «Esto es absurdo». Pero sus palabras, desprovistas de convicción, se perdieron en el aire denso, como un intento de aferrarse a una realidad que se desmoronaba a su alrededor. Sin esperar respuesta, se giró y se dirigió a paso rápido hacia la salida de la piscina, con los tacones resonando contra el suelo, su paso aún rígido, pero la derrota evidente en cada gesto. La escena, antes tan tensa, se disipó lentamente, y una cierta ligereza se apoderó de la atmósfera. Pero el eco del enfrentamiento permaneció, como una onda aún perceptible en el aire. Thomas, que había estado observando toda la escena con silenciosa gratitud, se volvió hacia Isabelle. No era de los que pedían ayuda, y mucho menos esperaban una intervención, pero lo que acababa de ocurrir había cambiado por completo la dinámica. Había recuperado una cierta dignidad que creía perdida en este torbellino de injusticia. Gracias, no tienes por qué involucrarte, dijo con una sonrisa tímida pero sincera. Isabelle, que claramente no estaba allí buscando reconocimiento, le devolvió la sonrisa, pero fue una sonrisa tranquila, casi modesta. Se encogió de hombros con indiferencia, como si lo que acababa de hacer fuera simplemente lo correcto, sin pensarlo dos veces. Alguien tenía que hacerlo. Pero tú lo convertiste en algo más grande.
Las palabras de Isabelle fueron sencillas, pero resonaron en Thomas. No solo había intervenido para restablecer el orden, había cambiado el equilibrio de forma más profunda. Le había dado a esta situación un significado que iba mucho más allá de una simple confrontación entre dos personas. Había demostrado que la intolerancia, la injusticia y la desconfianza ciega no se podían tolerar, y que, a veces, la voz de una sola persona podía bastar para cambiar el rumbo. Thomas no estaba seguro de quién era Isabelle en realidad, pero presentía que había visto mucho más de lo que dejaba entrever. No le agradeció más, porque sabía que esa clase de ayuda no requería palabras. Pero sintió, en ese preciso instante, como si algo acabara de cambiar para él. Y quizás para todos los que habían presenciado la escena. Minutos después del incidente en la piscina, Jules, un joven residente de Bellevue Park que había observado la escena en silencio, decidió filmar todo el incidente. Publicó el vídeo en sus redes sociales, sin saber la repercusión que tendría. En cuestión de horas, el vídeo se volvió viral, alcanzando miles de visualizaciones y provocando una reacción en cadena en todas las plataformas. Los comentarios se multiplicaron, no solo en el barrio, sino en todo el país e incluso más allá de sus fronteras. El vídeo puso de relieve un incidente de discriminación racial flagrante, y en un instante, Thomas se vio en el punto de mira, convirtiéndose en un símbolo involuntario de dignidad frente a la injusticia sistémica. La ola de apoyo no se hizo esperar. Personas de todos los orígenes expresaron su solidaridad con Thomas, quien, a la vista del público, se había convertido en mucho más que una simple víctima de una situación aislada. Ahora encarnaba a las numerosas víctimas de la discriminación invisible, a quienes, a diario, son juzgados con base en prejuicios, estereotipos y miedos irracionales. Los debates sobre el racismo sistémico, la discriminación por perfilación y la exclusión social inflamaron las redes sociales, las cadenas de televisión e incluso las conversaciones en oficinas y escuelas. Lo que parecía un incidente local se había transformado en un debate nacional. Las reacciones se tornaron más matizadas cuando la gerente del complejo, la señora Lefebvre, convocó una reunión urgente al día siguiente con Thomas y Marianne, la acusadora. Esta reunión, en la mente de todos, sería una oportunidad para aclarar los hechos e imponer consecuencias por lo que, a ojos de la mayoría, era un comportamiento discriminatorio inaceptable. El ambiente de la reunión era formal, pero la tensión era intensa. Marianne, visiblemente avergonzada por la magnitud de la situación, apareció con los brazos cruzados y la mirada desviada, mientras Thomas permanecía de pie, aún digno, listo para afrontar las consecuencias de la exposición pública. La conversación derivó rápidamente en la necesidad de disculparse, pero las cosas no salieron tan bien. Marianne, aunque obligada a admitir que había actuado injustificadamente, intentó minimizar sus acciones. Todavía no parecía comprender del todo el alcance de sus actos, defendiéndose alegando sus buenas intenciones y su preocupación por la seguridad del complejo. Pero esta vez, Thomas no se limitó a defenderse. Habló con franqueza como nunca antes, afirmando con firmeza que el prejuicio, fuera cual fuera su forma, no podía justificarse con intenciones o preocupaciones equivocadas. La gerente, la señora Lefebvre, quien hasta entonces se había mantenido neutral, finalmente intervino para reiterar que Bellevue Park debe ser un lugar de respeto, inclusión y seguridad para todos sus residentes, sin excepción. Explicó que este incidente no podía simplemente ignorarse ni ocultarse. No solo se requería una disculpa de Marianne, sino también un reconocimiento formal del impacto de su comportamiento en la comunidad. Pero más allá de la confrontación inmediata, la señora Lefebvre también anunció el inicio de un programa de concientización y capacitación para todos los residentes con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro. Este evento marcó un punto de inflexión en Bellevue Park. La gestión del incidente no se limitó a una simple confrontación entre dos personas, sino que se convirtió en el catalizador de un proceso más amplio de reflexión colectiva. Fue una oportunidad para desafiar las prácticas discriminatorias y promover un enfoque más inclusivo en la comunidad. Un grupo de residentes, inspirado por el incidente, se unió para organizar talleres sobre los derechos de los residentes, la diversidad y la inclusión. Se abrieron nuevos canales de comunicación, permitiendo a todos compartir sus preocupaciones sin temor a ser juzgados. Al mes siguiente, se produjo un cambio en la comunidad. Ya nadie se sentía excluido de las conversaciones importantes, y los prejuicios, aunque aún presentes, se cuestionaban más abiertamente. El sentido de pertenencia se fortaleció y las iniciativas de solidaridad entre los residentes, independientemente de su origen o estatus, florecieron en todo el complejo.
Lo que comenzó como un incidente aislado en la piscina del Parque Bellevue se convirtió en una fuerza de transformación social, demostrando que incluso los sucesos más inofensivos podían, al salir a la luz, generar un cambio profundo. Thomas, aunque no pretendía ser portavoz, demostró a la comunidad que la injusticia se podía combatir con dignidad y serenidad, y que la solidaridad podía surgir donde menos se esperaba. El incidente de la piscina, lejos de marcar el final de su historia, marcó el comienzo de una nueva era de comprensión y respeto en el Parque Bellevue.